Tu primer ordenador. Lo tuve en la universidad, es decir, que era ya, no he tenido, no soy ni de la época de los Spectrums ni cosas antiguas, o sea que creo que era, pues, es que ni lo recuerdo. ¿Tu primera vez? En la universidad, en mi último año de carrera, es sorpresivo, ¿eh? He pegado un acelerón bastante importante. ¿Linux, Mac o Windows? Linux. Linux tanto en el trabajo como en mi ámbito más doméstico y más cercano, y encantada de la vida, cada día más sencillo, así que ya no hay ningún tipo de excusa. ¿Un blog que suelas leer? Leo sobre todo de mi barrio blogosférico más cercano físicamente, es curioso, y pues entre ellos está toda la gente que conforma Aprendices, pues Julen Iturbe, Goyo, que cada vez es menos activo, pues toda esa, es que no quiero tampoco dejarme nadie en el tintero, pero para mí son blogs imprescindibles. ¿Qué red social utilizas? Pues probablemente las redes sociales en las que por lo menos soy más activa son Twitter, porque para mí es ya casi una base importante de mi información. Mi agregador de noticias empieza a ser esos prescriptores que he ido seleccionando a través de Twitter, y Facebook, donde la utilizo de una forma pues como más cercana quizá al ocio, donde voy contando, pues creo que donde hago más el gamberro, digamos. ¿Un nick? Loretaur. Además de docente en la Universidad de Deusto, Lorena es miembro de Aprendices, grupo cuya máxima es aprender en torno al software social. Con un carácter informal, Aprendices pretende ser un espacio en el que poner en contacto preguntas, respuestas y personas. Es paradójico, ¿no? Porque trabajo en una universidad donde estamos hablando del aprendizaje reglado y sin embargo Aprendices lo que se surte o de lo que se nutre es del aprendizaje totalmente informal, del peer-to-peer en el aprendizaje, es decir, todo el mundo pone su pequeño granito de arena y a la vez recibe. ¿Vale? Entonces los roles son totalmente difusos, no estamos hablando de un aprendizaje racionalizado como es el de los estamentos como pueden ser universidades, colegios, institutos, etcétera, sino en el que cada uno decide cuál es su ritmo de aprendizaje, cuál es el camino que quiere seguir, etcétera. Entonces para mí me produce muchísima energía ese tipo de proyectos como pueda ser el de Aprendices, porque ves que la gente de repente aplica su creatividad. Yo creo que uno de los problemas que tiene la docencia tradicional es que en ciertos momentos mata un poco a la creatividad, porque les ponemos en caminos ya totalmente dirigidos hacia dónde tienen que ir. ¿Crees que la educación avanza al mismo ritmo que la tecnología? No, para ser sinceros no. Va por detrás, pero porque la celeridad de las herramientas es imposible de llevar el mismo ritmo que ellas llevan, y la sociedad está en un bucle acelerado que es muy difícil que la formación reglada, digamos, que va muy lenta, se monte, digamos, en esa moto. Pero también es positivo que no vaya a esa misma velocidad. Quizás sí que necesita una reestructuración o un cambio en la formación, pero todavía es difícil que vaya a ese ritmo. En el blog de Loretaur podemos encontrar de todo, y es que Lorena se define como una persona enredadora y de naturalidad humana. Como estamos en un mundo tan globalizado hoy en día, y con esto del apartado digital que nos abre nuestro cuarto de estar a un espacio tan amplio de lugares, pues que no me podría meter en un único lugar, una única nacionalidad. A través del blog hemos conocido su particular visión sobre la llamada Revolución 2.0. ¿Qué actitud crees que tiene la sociedad actual frente a estos sucesos? Estamos un poco en el grupo del me gusta, es decir, lo sencillo que es darle un botón y unirte a una causa, y no valoramos, por ejemplo, pues cómo hay gente que se está jugando el pellejo y está jugándose su propia integridad para poder manifestarse, poder salir un poco de lo establecido,
y es algo pues eso, que no percibimos como tal. Estamos en una sociedad, yo no sé si es un poco adormecida, pero sí que es cierto pues eso, que para nosotros es sumamente sencillo pues darle al clic del me gusta y listo, es la única acción o actividad que llevamos a cabo para reivindicarnos. Nos cuesta cada vez más salir a las calles, tomar, digamos, posesión de acciones o sobre todo reflexionar. Creo que la causa o el problema igual puede estar también en las nuevas tecnologías, es decir, las nuevas tecnologías nos están llevando a ser un poco superficiales, no nos paramos a sentar, o sea, no nos sentamos a pensar tranquilamente o a reflexionar sobre determinadas cosas y nos quedamos siempre en las capas más superficiales o más superiores de las cosas. ¿Alguna solución? Normalmente la gente despierta cuando está en una situación muy crítica, es decir, yo creo que el tema de las revoluciones árabes se ve claramente. Han llegado a ese punto porque ya habían pasado barreras que para nosotros son totalmente impensables. Las grandes civilizaciones, cuando han sido más ricas, más creativas, ha sido porque tenían que defenderse de algo. En cuanto se han ido acomodando, eso ha ido bajando. Es decir, yo creo que precisamente igual necesitamos un golpe o un tortazo para despertar de todo esto.